Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va Desnudo, un canal donde además tenemos nuestros vídeos temáticos sobre pensamiento crítico y conocimiento los martes y los jueves de 7 a 9 de la noche. Estamos haciendo un streaming donde hablamos también desde el punto de vista del pensamiento crítico de cuestiones de sociedad, de política, de todo lo que se le va ocurriendo también a la gente que participa con nosotros, que es muy importante para el streaming, además de que hablamos de arte, tratamos siempre de presentar algún artista plástico interesante, de leer algo de poesía y en fin, de tocar distintas bases. Nada es imposible, algún día podremos hablar de todo lo que ustedes quieran allí, así que los invitamos. Pero aquí es donde hablamos de música. Por cierto, una cosa que hay que aclarar es que los vídeos que hacemos de Ahora Música no están monetizados, a diferencia del resto del canal, que lo está, por supuesto, pero en este caso preferimos no monetizarlo porque nos ahorramos así problemas de copyright y de distintas cosas. Pero si ustedes quieren apoyar al canal, pueden hacerlo, los enlaces están en la descripción a través de Patreon o de PayPal, y también allí en la descripción van a encontrar siempre a los vídeos originales que estamos comentando, porque luego después quizás de oír mi rollo mareador, quizás alguno de ustedes quiera escuchar la canción tal como es, sin interrupciones, porque interrumpo mucho para comentar cosas que me parecen relevantes. Así que en este caso a esta cantante la acabo de encontrar. Y la acabo de encontrar así por una carambola extraña. Cantante y cantautora. Es Kessia Hill. Es británica, pero hace country y blues y boogie. Y esto que se conoce como americana, que es como un metagénero donde echan todo lo que les sobra cuando ya acabaron con el bluegrass, el country, el Appalachian, etcétera, etcétera. Entonces siempre queda americana, como pues es algo así que suena como de Estados Unidos. Les gusta mucho. A mí me da igual. Lo que sé es que canta maravillosamente bien, compone maravillosamente bien, toca la guitarra y tiene una fuerza verdaderamente arrolladora, como van ustedes a ver, y más en esta canción que le dedica al icono de la música popular, que es Johnny Cash. Toda la letra lo van a ver, sobre todo quienes conozcan la obra de Johnny Cash, toda está basada en títulos de canciones o en actitudes o en frases o en citas de Johnny Cash, porque realmente fue una fuerza enormemente potente. Fue el primero que hizo un concierto en una prisión, en Folsom Prison, que fue aquello absolutamente arrollador. Escribió en una multitud de géneros, por eso luego lo meten en americana, porque así cabe para todo. Y fue, insisto, una influencia para todos los músicos, incluidos los músicos de géneros en los que casi nunca entró, como el rock. De hecho, una de sus últimas grabaciones es Hurt, de Nine Inch Nails, de Kent Reznor, que dice que la canción dejó de ser suya después de que Johnny Cash la cantó, ya como un hombre viejo, muy cerca de su final. Pero el señor Cash es una influencia para todos y así lo asume Kessia Hill. Jill, no sé si debe ser Gil, pero igual me equivoco, al hacerle este homenaje a Johnny Cash, que se llama precisamente Mr. Cash, donde básicamente dice que le gustaría conocerlo. Did you hear your train a-coming when it was rolling around the bend? With the angels playing a symphony right up until the end. And have you really met your maker? When you did, were you wearing black? Is he proud of your time on earth, or is he gonna send you back? 'Cause I'd really like to meet you, Mr. Cash. Yes, I'd really like to
desde la entrada, entra con una fuerza, entra con una potencia extraordinaria para decir lo que dice, a partir de juegos de palabras con las canciones de Johnny Cash, especialmente una que es El hombre de negro. Él siempre vistió de negro, y cuando le preguntan por qué viste de negro, hace esta maravillosa canción que explica por qué, por solidaridad con aquellos que están en los extremos marginales y desposeídos de la sociedad, pues él decide vestir siempre de negro. Pero eso le sirve a ella para este juego de palabras donde The Man in Black o Dios te mandó de regreso, send you back. Sí, me gustaría que Dios te hubiera mandado de regreso porque realmente me gustaría conocerle, señor Cash. Y la voz que tiene la mujer es espectacular. Ya sé que uso mucho el adjetivo espectacular, pero es que lo es. Yo trato de usar el lenguaje justamente. ¿Por qué puedo decir es maravillosa? No, pero es un espectáculo. Esos gruñidos son maravillosos. Sing together, no matter where you are. Qué lindo. El hombre de negro, efectivamente, que era Johnny Cash. Y ese final que hace ella es más de rock que de country, que de americana, que de lo que sea. Hay que oírla haciendo blues. Yo tengo unas ganas enormes de oírla haciendo blues, pero la descubrí ayer y dije, voy a comentarlo porque así lo tengo fresco. Y decía yo en Twitter que era yo fan instantáneo de Kezia Gil. Puse Kezia Gil, no sé realmente cómo se pronuncia, perdón, pero que soy fan instantáneo. Puse otra cosa de ella también en Twitter, tocando, creo que una guitarra eléctrica, y deja una excelente impresión con su voz, con su potencia, con su presencia escénica, por supuesto, y dan ganas de conocerla mejor, así que probablemente en otras oportunidades la conoceremos mejor en este espacio que es Ahora Música. Y muchísimas gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz. Los invitamos los martes aquí en este canal a nuestros videos temáticos relacionados con el conocimiento y el pensamiento crítico. Los jueves a nuestros streamings en vivo de 7 a 9 de la noche, todos los jueves. Y mientras tanto nos vemos la próxima vez que haya más música que compartir aquí. Y mientras eso ocurre, pues muchas gracias por estar con nosotros.